Bueno, empezamos a ver y a transitar justamente lo que anticipábamos recién en las diapositivas previas. Hablábamos de mensajes sincrónico-sincrónico, hablábamos de que justamente el protocolo que se utilizaba y el manejo de la librería de mensajes. La idea es empezar a ver qué es un mensaje. Eh, un mensaje es un pedazo de información estructurada que envía un agente a otro a través de un canal de comunicación. La estructura del mensaje, por lo general, tiene un identificador, un tipo, una longitud, si es receptor o es el destino, la información de control, eh, eh, la información tiene un segundito que voy a bajar. Y propiamente el mensaje, que es el cuerpo. En la cabecera es la que se distingue del ejemplo que daba hace rato de lo que es WhatsApp, cómo podía darle el doble tilde, etcétera. Y cuando hablamos de la información de control para la estructura que estamos viendo, hablamos de la número de secuencia, la prioridad del mensaje, cómo se administra la cola de mensajes, y la reacción ante un desbordamiento que se puede producir en el envío o recepción de mensajes. El paso de mensajes es imprescindible en sistemas distribuidos, dado que en este caso no existen recursos directamente compartidos para intercambiar información entre procesos. En esta técnica empleada en programación concurrente para aportar sincronización entre los procesos y permitir la exclusión mutua de manera similar a cómo hacen los semáforos y monitores. Entonces, lo que se plantea acá es usar la misma técnica con la similitud a la que hice referencia recién. Acá no se precisa memoria compartida, por lo que es muy importante en la programación para sistemas distribuidos. ¿Y por qué no se precisa memoria compartida? Porque hablaba hace un rato de que estamos ante la presencia de una arquitectura que puede ser de clúster, donde cada clúster tiene su microprocesador, CPU y además su memoria. Como estos clústeres pueden estar distribuidos en cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo, se comunican a través de lo que es la mensajería, y donde vimos recién lo que es un mensaje. Cuando hablamos de paso de mensajes, decimos que son los elementos principales que intervienen en el paso de mensaje y son el proceso donde tenemos una hebra de un hilo que envía el mensaje, que es enviado a través de un canal que puede ser físico o lógico hasta la hebra 2. Una vez que la recibe esa hebra 2 de ese hilo, le da confirmación a la hebra 1 la ha recibido. Esto si se da en una comunicación que necesita, digamos, tener una confirmación, pero también se puede dar el caso, como lo comentaba hace rato en el ejemplo de lo que es los mensajes de WhatsApp, y vuelvo a repetir, se ejemplifica como para dar una idea, no es que sea específicamente la mensajería cumpla esta función o cualquier otro, sino que para que se entienda. Se puede dar que la hebra 1 envíe un mensaje y la hebra 2 no necesariamente tiene que estar disponible para poder recibir el mensaje en un momento determinado, sino que por una determinada acción, por una determinado punto, autoriza la recepción de ese mensaje. La idea es que tanto el emisor como el receptor puedan uno enviar y el otro recibir sin afectar tiempos ociosos. Es decir, que la hebra 1, la idea es que no envíe mensajes a la hebra 2 y se quede esperando a que haya una confirmación de que están sincronizados para poder enviarle el dato. Imaginemos si esto sucediera en una comunicación por WhatsApp, donde queremos enviarle un mensaje a un destinatario y el destinatario
cuando está en condiciones de recibir la información, recién nos avisa que ya está en condiciones porque tiene cobertura y recién ahí podría el emisor enviar mensajes. Obviamente que esto se realiza con sistemas de sincronización automática, porque en el ejemplo que comentaba, si el destinatario no tiene eh, cobertura en ese momento o señal para poder recibir los mensajes son enviados y quedarán en algún lado, en este caso un buffer, para que el emisor los pueda recibir en algún momento dado. Entonces, la idea es que cuando sucede esto, el emisor no se lo puede obligar a que no haga más nada, no pueda enviar ningún otro mensaje hasta que el destinatario lo reciba. Los tipos de mensajes que vamos a ver y que vamos a entrar en mostrar los códigos de programación son envío y recepción bloqueante, envío no bloqueante y recepción del bloqueante, envío y recepción no bloqueante. El primero, que es el envío y recepción bloqueante, en este caso, tanto el emisor como el receptor se bloquean hasta que tenga lugar la entrega, ¿no? Entonces, en este caso, que tal vez esté, digamos, el menos esperado, el emisor envía un mensaje, un WhatsApp, al receptor. El emisor se bloquea hasta que tenga lugar la entrega. Y el receptor hace prácticamente lo mismo. En la segunda opción, el envío no bloqueante y la recepción del bloqueante es el emisor. No se bloquea hasta que tenga lugar la recepción. Porque acá quiero distinguir dos cosas. Una es sería como la intención a enviar un mensaje y la otra es que el envío propiamente del mensaje. En la primera opción, la intención de enviar el mensaje es cuando quiero enviar, el emisor, el emisor quiere enviar. Y el emisor, cuando hablamos de bloqueante, quiere decir que no hace más nada hasta que el receptor está en condiciones de recibir el mensaje. Cuando está en condiciones de recibir el mensaje, entonces recién ahí se establece la comunicación para que el emisor envíe al receptor. Esa es la diferencia que quiero hacer hincapié para poder entender, digamos, los conceptos que estoy explicando. Decimos que el envío no, vuelvo a leer el título el segundo punto. Envío no bloqueante, es decir, que lo va a enviar la señal, no se va a bloquear, va a continuar su código, sería, y el receptor bloqueante, y el receptor sí se va a bloquear. Entonces, la definición dice, el emisor no se bloquea hasta que tenga lugar la recepción. Es decir, mando la señal que quiero enviarte algo, pero no se va a bloquear, va a continuar haciendo las tareas o ejecutando el código siguiente a donde estaba el pedido de envío, cuando se establece el primer send. Y por lo tanto, puede continuar su ejecución del el proceso que espera el mensaje, sin embargo, se bloquea hasta que llegue. Esto en el parte receptor. El tercer punto es el envío y recepción no bloqueante. En una comunicación total y absolutamente asincrónica, en la que nadie espera, en este tipo, el receptor necesita un servidor para saber si ha recibido el mensaje. Una operación de recepción bloqueante permite bloquear el proceso que se ejecuta hasta que llegue la ejecución del mensaje. Esta característica permite reemplazar mecanismos de paso de mensajes para sincronizar procesos, ya que una sincronización siempre implica un bloqueo. Y lo vamos a ver un poco más en detalle cuando empecemos a transitar distintos ejemplos y ver el código, el cual va a permitir comprender con mayor detalle los conceptos que acabo de mencionar. Cuando hablamos en el aspecto de sincronización, había comentado que teníamos dos formas, la sincrónico
las comunicaciones y las comunicaciones sincrónicas. En las asincrónico, el proceso que envía no espera que sea recibido el mensaje enviado. Esto puede que tenga un buzón, en este caso le llamamos buffer para nuestro caso, para mantener los mensajes que se han enviado previamente y que aún no han sido recibidos. Y el sincrónico, el proceso que envía el mensaje, espera hasta que éste sea recibido antes de generar y enviar otro mensaje. Obviamente que en el tema de los sincrónicos se puede dar em, en una cuestión que tiene que ver con la cuestión de los protocolos que se utilizan dentro de la red, donde existen características que además se deben cumplir, que no las voy a mencionar en detalle, pero sí es bueno tener la referencia de decir que los mensajes que son enviados en un orden tienen que ser recibidos en ese mismo orden, y esto obviamente juega el tema de los protocolos de comunicación. Entonces, en los ejemplos que podemos ver de mensajes sincrónicos y asincrónicas, podemos decir que la comunicación sincrónica la tenemos dentro de una llamada telefónica, y la comunicación asincrónica, el correo postal. Mediante el denominado paso de mensajes, un objeto puede solicitar de otro objeto que realice una acción determinada o que modifique su estado. El paso de mensajes se suele implementar como llamadas a los métodos de otros objetos. Y acá, cuando hablamos de métodos de otros objetos, nos da o nos recuerda en forma inmediata lo que vimos de lo que es monitores en la unidad anterior. Cuando hablamos de sincronización, eh, se da mediante el denominado paso de mensajes, donde un objeto puede solicitar de otro objeto que realice una acción determinada o modifique su estado. El paso de mensaje se suele implementar como llamadas a los métodos de los objetos. Esto lo vimos en un ejemplo inicialmente, y el proceso, por ejemplo, donde tenemos un proceso padre y dos procesos hijos, donde existe una comunicación que tiene que tener justamente la sincronización, de modo tal que los mensajes puedan llegar al destino y lleguen en el mismo orden en el que fueron enviados, y se garantice justamente la llegada de los mensajes y la confirmación de que ha llegado. Cuando hablamos de sincronización, los procesos se comunican mediante dos operaciones básicas. Send, donde se especifica el destino a donde se va a enviar, y el mensaje. Envía un mensaje al proceso destino, y el receive, que recibe un mensaje del proceso origen, está definido mediante los parámetros del origen de donde llega y el mensaje que es enviado. Como había explicado en la unidad anterior, se debe dar una cierta garantía de que el mensaje, si es utilizado como un buffer, depende de la arquitectura. Si estamos dentro de una arquitectura donde tenemos varios procesadores y una memoria, una única memoria, se debe proteger como una memoria compartida. Y si estamos en el pasaje de mensajes, debe tenerse la característica de las consideraciones que vimos, que acabamos de ver recién, donde, digamos, se puede bloquear uno o el otro. Existen múltiples implementaciones de sistemas con pasos de mensaje, que son el tamaño del mensaje, si es unidireccional, bidireccional, si es directo. Y en el tema del tamaño de mensajes, los mensajes que envía un proceso a otro puede ser de tamaño fijo o variable. Puede ser unidireccional, es decir, un enlace es unidireccional cuando cada proceso conectado a él únicamente puede enviar o recibir mensajes, pero no ambas cosas. Y en lo contrario del bidireccional, si cada proceso puede enviar y recibir los mensajes. Eh, para poder cubrir la imagen, un segundito, sí, acá ya lo voy a arreglar para enviarlo.
Decimos que la comunicación podemos tener directa e indirecta. Son todas las modalidades que hay. La directa es cuando cada proceso que desea enviar o recibir un mensaje de otro debe nombrar de forma explícita al receptor o emisor del mensaje. Así como vimos recién en el ejemplo donde tenemos send, destino, receive, el origen, especificarlo, es a la que hace referencia. Y puede ser también indirecta cuando los mensajes no se envían directamente al receptor, sino a unas estructuras de datos que se denominan colas de mensajes o puertos, que dependiendo de la arquitectura a la que estamos haciendo referencia, podrá tener una modalidad o la otra. La sincronización a través de Sign y Receive, ya lo había especificado anteriormente, donde el emisor envía a través de un canal el mensaje al receptor y el receptor recibe el mensaje de un determinado origen, donde están especificados a través de los parámetros, tanto de envío como los parámetros de recepción. Em, el almacenamiento es la capacidad del enlace de comunicaciones, el enlace y por lo tanto el paso de mensajes se pueden dar de no tener capacidad y sí tener capacidad. El no tener capacidad, es decir, sin almacenamiento, en este caso el mecanismo utilizado como enlace de comunicación no puede almacenar ningún mensaje y por lo tanto la comunicación entre procesos emisor y receptor debe ser sincrónica. Es decir, el emisor solo puede continuar cuando el receptor haya recogido el mensaje. Y cuando hay capacidad de almacenamiento, en este caso, si la cola no está llena, al enviar un mensaje, y acá nos está recordando justamente la idea del productor y consumidor, se guarda en ella y el emisor puede continuar su ejecución sin necesidad de esperar. Sin embargo, si la cola está llena, el emisor deberá bloquearse hasta que haya espacio disponible en la cola para insertar el mensaje. Es decir, que si entendemos el concepto con la primitiva que vimos del productor y consumidor, lo primero que se nos puede venir a la mente es la solución de esta posibilidad con almacenamiento de la que vimos anteriormente. Justamente, productor-consumidor con colas de mensaje. Cuando el proceso productor produce un elemento, se envía al proceso consumido mediante la operación SEM. La idea es que esta operación sea no bloqueante para que pueda seguir produciendo el mensaje. Es decir, lo envío el mensaje y no espero a que lo consuma, sino que no me bloqueo, continúo ejecutando y dentro de la ejecución de las líneas siguientes existe la posibilidad de seguir enviando más mensajes. En el caso de que no haya espacio suficiente para almacenar el mensaje productor, es quien se va a bloquear. Y cuando el proceso consumidor desea procesar un nuevo elemento, ejecuta una operación resave. Si no hay datos disponibles, el proceso se bloquea hasta que el productor cree algún nuevo evento, ¿no? Clásica del productor consumidor que vimos. Y el pasaje de mensajes en el modelo cliente-servidor, el empleo típico del paso de mensajes de este tipo es una situación donde el proceso servidor se encuentra en un bucle indefinido o infinito, infinito, esperando la recepción del cliente. Los clientes solicitan un servicio enviando un mensaje al servidor. Los servidores secuenciales, en este caso, el propio servidor es el que se encarga de satisfacer las peticiones del cliente y devolver los resultados. Y después tenemos los servidores concurrentes, que en este tipo llega una petición de un cliente, el servidor crea un proceso ligero que se encarga de servir y devolver los resultados. Si miramos las definiciones que acabo de mencionar,
vamos a ver un comparativo cuando les mostré o enuncié algunos ejemplos en la unidad anterior y puntualmente cuando hablaba de los clientes servidor para las consultas de vuelos, de las consultas de estadía, etcétera. Bien, para tenernos una cierta ambientación en este preview que hicimos, los mecanismos de comunicación y sincronización entre procesos es lo que vamos a ir viendo. Entonces, cuando hacemos referencia a lo que es memoria compartida, los procesos intercambian mensajes sobre la memoria compartida y actúan coordinadamente sobre los residentes en ella. Lógicamente, los procesos no pueden operar simultáneamente sobre la memoria compartida, en virtud de que está protegida mediante exclusión mutua, y solamente se le permite en esa región crítica haber un solo proceso. Esto obliga a bloquear y liberar el acceso a la memoria. La solución más elemental justamente será una variable de control tipo semáforo que habilite o no el acceso de un proceso de memoria compartida, que en este caso son varias soluciones que estuvimos viendo. Entonces, cuando nos toca hablar del tema de pasajes de mensaje, es necesario establecer un canal, y ese canal puede ser un canal lógico como un canal físico, que permite justamente la transmisión entre los procesos. También el lenguaje debe proveer un protocolo adecuado, es decir, que el lenguaje que debe permitir todo este tipo de acciones, si estuviéramos pensando en un lenguaje de programación, sería una de las primeras líneas que si usamos, por ejemplo, C, podríamos hablar de un include, bueno, etcétera, ¿no? Donde la referencia en ese include obviamente es el conjunto de librerías que permitirían realizar todo el procedimiento de pasajes de mensaje. Y de hecho es así como se lleva a cabo en la realidad. También el mensaje debe proveer un protocolo adecuado. Recordemos que los protocolos de mensajes también está presente los protocolos que hay sobre Internet, como por ejemplo el TCP/IP. Eh, para que la comunicación sea efectiva, los procesos deben saber cuándo tienen mensajes para leer y cuándo deben transmitir los mensajes, ¿no? Justamente haciendo referencia a que cuando un mensaje es enviado, en qué momento es el que va a ser recibido, y eso va a depender de la arquitectura que tenga, la arquitectura y la forma de comunicación. Y la forma de comunicación, como ya lo veremos, podrá tener en ese canal lógico o físico una sincronización que podrá contener o no contener un buffer que tiene que, y justamente, y ahí se transforma en una comunicación sincrónica, sincrónica, bloqueante, no bloqueante, que son las distintas modalidades y alternativas que se implementan en el código. Independientemente del mecanismo de comunicación o el mecanismo de sincronización entre los procesos, los lenguajes de programación concurrente deben proveer primitivas adecuadas para la especificación e implementación de las mismas. De un lenguaje de programación concurrente, ¿qué es lo que se requiere? Indicar las tareas o procesos que pueden ejecutarse concurrentemente mediante mecanismos de exclusión mutua y mecanismos de comunicación entre los procesos. Eso es el ideal. Ya habíamos comentado, inclusive cuando hacemos una abstracción para ver qué procesos son los que se pueden ejecutar concurrentemente, el ejemplo que había adoptado era el tema de una matriz donde si la idea o el objetivo era la suma de toda esa matriz, podíamos enviar a cada uno de los, como hilo, a cada uno de los core o los microprocesadores, la ejecución, digamos, en forma individual, porque justamente permitía, al no tener una dependencia uno de otros, permitía esa ejecución en paralelo. Los métodos de sincronización que hemos visto
se basan en leer y escribir variables compartidas, lo cual significa que los programas concurrentes se ejecuten sobre hardware con acceso a memoria compartida. Las arquitecturas de memoria, pero distribuida, son cada vez más hábiles. Esto implica procesadores, memoria, más red de comunicaciones, más otros mecanismos de comunicación o sincronización de mensajes. Para escribir justamente los programas sobre una arquitectura de memoria distribuida, es necesario definir la interfaz con el sistema de comunicaciones, las primitivas de pasaje de mensajes y los procesos no comparten memoria, sino que comparten canales físicos y lógicos. Entonces, hemos visto cómo mutamos o cambiamos de las arquitecturas sobre memorias compartidas a las arquitecturas que tienen memoria distribuidas, donde la comunicación se lleva a cabo a través de ese canal al cual recién mencionaba, y el que permite justamente a través de las primitivas de mensajes, que son send y receive, transmitir o recibir los mensajes propiamente. Y que los mensajes, una vez que son arribados, obviamente, deban ser protegidos. Eh, los programas concurrentes que se comunican por mensajes se denominan programas distribuidos. Esto supone la ejecución sobre una arquitectura de memoria distribuida, aunque pueden ejecutarse sobre una arquitectura de memoria compartida o puede ser también en forma híbrida. Es decir, que no solamente aplica para los sistemas que puedan estar trabajando a modo de clúster, sino como hace referencia la definición que acabo de comentar. En un programa distribuido, los canales son el único objeto que los procesos comparten. No hay acceso concurrente a variables y la exclusión mutua no requiere de ningún mecanismo en especial. Lo único que va a necesitar es que la sincronización de los mensajes sea la adecuada, y por eso hacía referencia a los bloqueantes, no bloqueantes, etcétera. Entonces, en cierta manera, tenemos eh, un problema resuelto porque es el canal, y por otro lado se agrega lo que vamos a ver en un ejemplo y la posibilidad de cómo se resuelve ese planteo que voy a hacer. Entre los mecanismos para la programación distribuida, que dependen del modo en que interactúan los procesos, tenemos productores y consumidores, clientes-servidores e interacción entre pares. Empezamos ya a transitar en forma más fina y en forma más detallada el concepto de paso de mensajes, donde tenemos los canales que pueden proveer comunicaciones eh, half duplex o full duplex. Recién comentaba cuando teníamos de modo unidireccional o bidireccional. A su vez, estas comunicaciones pueden ser asincrónicas, no bloqueantes, o sincrónicas, bloqueantes. Mi cartel de los 10 minutos. Las combinaciones dan lugar a todo lo que mencioné, a los distintos mecanismos, como MP, SMP, RPC, y Renderbox. Puntualmente el que vamos a ver es el de RPC. Estos cuatro mecanismos son los que, digamos, permiten la combinación de los tipos de comunicaciones, equivalentes funcionalmente, ya que pueden intercambiarse, y la sintaxis y la semántica dependerá del objetivo que posee una determinada arquitectura. Básicamente, AMP y SMP son mejores para modelos de tipo productor-consumidor o pares interactivos, y puede verse como una extensión de los semáforos de datos. Y el RPC son más útiles para los esquemas cliente-servidor. Combina la interfaz procedural de los mensajes con pasajes de mensaje implícito, que es a lo que vamos a hacer hincapié, y
por el cual vamos a transitar a partir de esta pequeña pausa, que vamos a hacer por una cuestión de las restricciones que tiene Zoom. Así que hago un recreo. Ahora voy a cortar la grabación primero